Y hay chaqueños dispersos por todo el mundo, ¿no? Algunos que están esperando ser repatriados, otros que se han ido a trabajar y en este momento están en una situación difícil porque no saben si quedarse a trabajar en España, en Italia, algunos en Australia, o volverse a casa, ¿no? Pero hay gente que se fue hace 2 años con otras expectativas, con las expectativas de trabajo, y es el caso de una médica que se llama Mariela Torres, es chaqueña, está en Barcelona y está trabajando en la primera línea de batalla. Y estamos en línea con ella. Buenas noches, Mariela, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Bueno, estás en España, estás en Barcelona específicamente, ¿no? Así es. En Barcelona, Sí. trabajando en un hospital. ¿En qué sección estarías, Mariela, vos trabajando allí? Yo soy médica de familia y geriatra, así que bueno, desde que vine estoy trabajando en un CAP, en una atención primaria, dentro de la red de la salud pública, de la mano del hospital también, sí. Y en el marco de la situación de pandemia que se está viviendo, las funciones que vos estás cumpliendo se modificaron, estás realizando otro tipo de actividades que tiene que ver con toda esta atención. Sí, ya estamos retomando contacto. Sí, Mariela. Y bueno, y de a poco fueron pasando las cosas, desde enero que tenemos el primer protocolo, el 24 de enero, viendo lo que había pasado en Wuhan, día a día actualizándonos con los protocolos que día a día surgían, viendo lo que pasaba en Italia, y bueno, se desató todo lo que es la pandemia, con todos los datos que ya tienen también ustedes. Es médica y trabaja actualmente en Barcelona. ¿Sos de la ciudad de Resistencia? ¿De aquí te recibiste en la Facultad de Corrientes? Sí, yo estudié en la UNE, ahí en la Universidad de Medicina, y luego hice la formación en Buenos Aires, la residencia y la formación luego en posgrado. Y en 2018 decidimos venirnos con mi esposo a hacer la experiencia de vivir un poquito en otro país, con todo lo que conlleva, y bueno, y nos encontró acá esta situación. ¿Tu esposo es médico también? No, él es ingeniero, así que otro rubro, también egresado ahí de la UNE, así que somos los dos de allá. Mariela, ¿y cuál es la situación específica en Barcelona en cuanto a la cantidad de casos, controles, test, todo el trabajo que se está realizando a través de la salud pública de Barcelona, tendiente a controlar y de tener algún tipo de manejo de esta epidemia? Bueno, y aquí ya desde el 14 de marzo que se estableció el confinamiento obligatorio con 6.000 casos confirmados, comenzó lo que es el confinamiento estricto cuando ya la situación estaba bastante crítica porque teníamos un colapso en todo lo que es la atención en primera línea, la asistencia en los ingresos hospitalarios, en cuanto a los test también, y ahí se desató lo que es el confinamiento. Después de 7 semanas, donde estaban solamente los trabajadores esenciales trabajando en todo lo que es asistencia sanitaria, en lo que es limpieza y higiene de la ciudad, supermercados y todo esto, se empezó a levantar el confinamiento hace 2 semanas, el 4 de mayo, se estableció aquí el desconfinamiento escalonado, empezando por fases, así que, bueno, la primera fase, que es la que todavía transitamos porque no hemos pasado, corresponde a esto de empezar a salir un poco para ver cómo comienza a figurar el tema de los casos nuevos, que es lo que nos preocupaba, porque si bien hubo en un momento un aplanamiento de la curva, luego volvimos a tener casos nuevos esta semana y la semana pasada, entonces todavía, si bien estamos saliendo de lo que es el túnel severo que estábamos en febrero, en abril, todavía disponemos de casos nuevos. Y bueno, los protocolos vamos día a día todavía cambiándolos, o sea, ahora estamos haciendo los controles con PCR, van cambiando las metodologías, pero todavía disponemos de casos, por eso es que todavía no salimos del confinamiento. Mariela, cuando vos referís a protocolo es específicamente el tipo de tratamiento que prevalece en el hospital para los casos de coronavirus, ¿y cuál es? Sí, más allá de eso, los protocolos me refiero a cómo abordamos los casos sospechosos, los casos confirmados, que al comienzo, ¿no?, que se hablaba del caso sospechoso del paciente que viene de Italia o de Wuhan, ahora ya al tener circulación en este lugar,
ya vamos cambiando también la manera de abordar el paciente, ya disponemos, por ejemplo, el centro asistencial lo hemos dividido en plantas, la planta respiratoria ya lo vemos completamente vestidos con el equipo de protección a todos los pacientes respiratorios, cambia todo lo que es la protección individual y por supuesto también el seguimiento, porque en estos meses se ha probado varias maneras de abordar la patología y lo que se estableció finalmente ahora es, bueno, los pacientes que podemos seguir mediante el primer nivel de asistencia, hacemos sobre todo un control telefónico para ver cómo van evolucionando los casos y luego si es necesario lo hacemos venir al centro de salud, de ahí de la mano del hospital algunos internamos a clínica médica y todo esto es lo que fue cambiando en estos meses tan vertiginosos, porque al comienzo en febrero era tanto el shock de todos que nos iban reubicando, nos pasaban a clínica, a internación, las pediatras fueron a atención también de adultos, hubo todo un revuelo hasta que ahora estos meses ya estamos como más adaptados a la situación pandémica, ¿no? Que igualmente seguimos en emergencia sanitaria. Doctora Mariela Torres, chaqueña en Barcelona, ¿cómo ve usted la experiencia argentina? Es decir, las medidas que se han tomado aquí en la República Argentina, como decimos acá con el diario del lunes, ¿no? Viendo lo que pasó en Europa, se tomaron medidas acá, pero en definitiva, ¿usted qué opinión tiene sobre su efectividad? Bueno, la verdad es que aquí nos sorprendió el precoz confinamiento que se generó allá, de cara a lo que se veía aquí seguramente, pero me pareció que fue la mejor medida, ¿no? Que hasta ahora se está controlando de manera, de momento se estaba controlando el tema de los casos nuevos, ¿no? Aquí ya nos tomó muy tarde el tema del confinamiento, ya teníamos más de 6.000 casos. Claro. Y luego fue imposible frenarlo, bueno, lo habrán visto, el total colapso en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de ingresos hospitalarios, en las guardias de emergencia médica, y eso, bueno, agota a todo el personal sanitario, genera más temor, más descontrol. Creo que este confinamiento fue la medida más efectiva que se puede haber realizado en Argentina y que eso va dando sus frutos, si bien es difícil, ¿no? A lo largo del tiempo, aquí también la gente está muy cansada de estar confinada, cuesta y agobia el encierro, ¿no? Pero bueno, a ver, que tengo esperanzas que allí no haya tantos casos y no se llegue ni a la mitad ni a menos de no sé, de lo que pasó acá, porque ahora, claro, al salir del túnel de aquí, uno le da miedo allá, y bueno, siempre mirando cómo va la cosa allá también, de la mano de la familia, así que el miedo está también. Otra respuesta le pido, doctora Torres, porque había una tendencia en Italia de médicos que decían que ante síntomas leves, es decir, por ejemplo, tengo fiebre, no tengo síntomas graves, y decían en Italia que por ahí no era conveniente acercarse al centro de salud, acercarse al hospital, sino pedir el hisopado, que me hagan el control si tengo o no coronavirus, hacerme el test, pero no ir a la primera línea de contagio, es decir, no ir al hospital, no ir al centro de salud. Eso por ahí nos dicen algunos médicos aquí. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Bien, sí, eso varía, depende de cada país, ¿no? Acá también fue cambiando, pero al comienzo, por supuesto que se evitaba la llegada del paciente sintomático respiratorio a un centro de urgencia donde hay otros pacientes y sabemos que la principal medio de contagio es la sintomatología respiratoria. Lo ideal es no acceder por los medios al centro clínico. Más vale sería llamar o ver. Nosotros disponemos del servicio telefónico, entonces al tener un caso sospechoso, tratamos de hacer el seguimiento telefónico y de ser necesario el test. En este momento estamos haciendo test a los pacientes, en un momento de crisis total ya no se hacía el test, directamente se pasaba al paciente de aislamiento y se le hacía el control sintomático según la patología o la gravedad que presentaba el paciente. Si era una patología un poquito grave que requería hacer análisis clínicos, radiografía o un examen médico, ¿no? Se lo podía hacer venir al paciente al centro clínico con todas las medidas de protección que tenemos bueno, el equipo de protección, la sala de aislamiento y en el caso de ingreso hospitalario con la ambulancia preparada con también todos los medios. Pero si es una sintomatología leve,
creo que lo más sensato es hacer un control desde la casa. Desde la casa. Doctora, ¿nos podría explicar cuál es el tratamiento que se lleva adelante? Porque se habla de muchas drogas, de medicamentos, pero específicamente, ¿cuál es el tratamiento que en esto, sé que son varios, pero específicamente en el hospital donde estás trabajando, ¿cuál es el tratamiento que se le da a la persona que ya está afectada por coronavirus? Bueno, la mayoría de los pacientes, en el 80%, son pacientes con síntomas muy leves, en síntomas respiratorios como un resfrío común o una gripe, ¿no? Entonces el tratamiento es totalmente sintomático. Paracetamol, control térmico, hidratación, una dieta liviana, e ir controlando la progresión. En el caso que esto avance a más, que ya genere dificultad para respirar, una fiebre de difícil control que no baja más de 38 con los antitérmicos, y bueno, ante el examen físico, ecoclínico, y evaluar que haya alguna otra complicación, que lo más frecuente es la neumonía, en el caso de este virus, ahí ya hacemos el ingreso hospitalario, por lo menos aquí, si hay patología pulmonar, el paciente queda ingresado en el hospital, y bueno, el tratamiento consiste en antivirales, que damos los antivirales con también la hidroxicloroquina, ¿no? Que es lo que se usa también siempre con el paciente, que se vio que revierte un poco las complicaciones graves. Y el antibiótico, porque también se ve que hay sobreinfección bacteriana. Se evita un poco el uso de los corticoides y bueno, y se va controlando. Ese es el tratamiento de primera línea. El antibiótico, los antivirales y la hidroxicloroquina. Plasma a personas que pasaron la enfermedad, que se está utilizando también como un procedimiento, ¿es válido también hacerlo? No, nosotros no hacemos, hacen. de momento no. Hacemos el tratamiento en el hospitalario con esto y después ya el paciente si remite y pasa a un cuadro menos crítico. Tenemos los hospitales de campaña, que es lo que se han armado, que es como de mediana instancia, y ya luego de ahí pasa al domicilio. Y ahí hacemos los controles vía telefónica. O en el caso de que empeore el cuadro clínico, ya pasaría a la unidad de terapia intensiva. Mariela, ¿tenés familiares aquí en Resistencia? Contanos un poquito, tíos, papá, mamá, hermanos. Sí, tengo toda mi familia ahí, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Bueno, no, mi hermana menor está viviendo en Rosario, mi hermano sí vive en Resistencia, mis tíos, sí, la familia de mi esposo, todos mis amigos y colegas, compañeros de la universidad. Toda la vida ahí. Imagino que constantemente te están haciendo consultas porque vos estás en la zona de la experiencia. Sí, es que yo tengo mucho temor también por ellos, ¿no? Normal, entonces constantemente estoy hablando con ellos, les digo por favor si alguien tiene algún síntoma cuéntenme, me escriben, pendiente todo el tiempo del celular, tratando de siempre estar presente igual, aunque estoy tan lejos, ¿no? A veces uno no tiene dimensiones de la distancia, pero siempre tratando de estar presente con mis amigos y todo, pero sí. Sacando fortaleza, porque también es una situación que genera mucho temor, mucha incertidumbre, y bueno. Más allá de la cuestión económica y de los proyectos personales de cada uno, que han elegido el destino, el camino, especialmente a la edad de tu esposo y la tuya, ¿qué diferencia encontrás, sin entrar en política ni nada, digamos, en el servicio de salud allá, en la salud pública de allá y la salud pública de acá? ¿Qué diferencia encontrás? Más allá de lo económico, de los sueldos y de todo eso, que ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué diferencia encontrás? Bueno, yo tengo buena experiencia igual en Argentina, cuando me formé y trabajé en la salud pública, que después también estuve en lo privado, muy buena experiencia. Por ahí lo que me llamó un poquito la atención aquí fue el tema de la organización, ¿no? Cómo se trabaja en red con el hospital y los centros de salud, que si bien esto también está allá, por ahí el paciente es más consciente de su centro de salud, su doctor de cabecera. El paciente acá tiene su doctor, que generalmente es un médico de familia, y es su doctor de cabecera, y él se maneja con su doctor. Y por ahí se trabaja en red, respondiendo a la pregunta. Pero lo demás y la verdad es que nos insertamos muy bien, porque bueno, la formación de la UNE es excelente, y como en la medicina también es universal, aquí no, más allá de algún nombre comercial, que bueno, uno aprende, lo demás es todo igual, por decirlo. Qué buena noticia que nos des y qué bueno para la UNE, ¿no? Que egresados de su facultad estén
en Europa en la línea de contagio y que además nos hables tan bien de tu formación. Qué bueno. Sí, siempre un orgullo para nosotros la UNE, la verdad es que sí, siempre. Bueno, ¿alguna pregunta más, Elsa? Sí, esta situación seguramente, que hay otro hecho que también está preocupando y bastante, es que hablábamos hace un instante nada más del temor de, inclusive si no hay síntomas muy certeros referidos a esta enfermedad en particular, no acercarse a los centros de salud. Pero hay otras patologías, hay otras enfermedades que están, y la gente ante el temor no está concurriendo a los hospitales, o sea, un enfermo que tenga algún problema cardíaco y demás, esa concurrencia está disminuyendo totalmente, o sea que por un lado todos los intereses están volcados justamente a esta situación que es mundial, pero también puede llegar a saltar en algún momento esta otra cuestión, ¿no? Que no se están realizando los controles que generalmente se deben hacer en el cuidado de la salud. Otro detalle que puede ser todo un problema. Sí, es verdad que todo lo que es patología crónica, cuidados crónicos y visitas, ¿no?, con especialistas que estaban programados por esta situación de pandemia, quedaron muchísimas cosas suspendidas, en pausa, y en la medida de que puedas esperar, ¿no? Pero se trata de por lo menos de hacer el tema de las patologías crónicas que requieren un control urgente. Aquí se intentó lograr eso, separar lo que es la emergencia respiratoria, que estamos en situación de emergencia sanitaria, pandemia y todo, pero como tú bien dices, que también existe toda esta patología cardiovascular, patologías de emergencias neurológicas y un montón de otras cosas que igualmente seguirán llegando. Entonces, para tampoco desestimar esto, se trató de separarlo. Si bien es verdad que ahora está todo abocado en lo que es la pandemia, se está generando un poco de este problema, ¿no? Que no se subestime el paciente, que no deje de controlarse y demás, o de acudir o de consultar, aunque sea telefónicamente, a un centro de referencias ante cualquier síntoma de alarma. Exacto. ¿Cómo se llama tu esposo, Mariela? Se llama Marco Luca. Bueno, un abrazo especial para Marco, para vos, Mariela. Muchas gracias por este contacto y a través de nosotros te pedimos un mensaje para toda la gente del Chaco, algo que vos quieras decirle, que tenga que ver con la prevención, que tenga que ver con toda esta pandemia que nos ha unido a través de la tecnología, pero bueno, nos ha separado en lo que hace al contacto físico. También. Bueno, les agradezco por la oportunidad. Y por ahí el mensaje que quisiera dar es que, bueno, es un momento de ser generosos y aguantar, ¿no? Aguantar esto del confinamiento, esto del distanciamiento, que no durará mucho, y esto dentro de la generosidad con el otro, porque es una situación difícil desde todos los frentes. Y bueno, creo que ese debe sacar nuestro lado más humano, me parece. Así es, absolutamente. Es cierto, totalmente. Muchas gracias, Mariela, un abrazo especial para Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, y un abrazo también de parte nuestra a sus familiares aquí en la ciudad de Resistencia. Se emocionó cuando hablamos, no es fácil estar a miles y miles de kilómetros. Hoy la pandemia es una excusa justamente para hablar con los chaqueños, pero qué bueno sería hablar sin pandemia, ¿no? Sí, sería bueno seguir con estas prácticas, saber la experiencia de chaqueños. En el mundo. En el mundo, porque qué bueno lo que ella dijo de la UNE, porque a veces decimos, no, pero que es mejor en Europa, que es mejor en Estados Unidos. Y nosotros también tenemos excelentes médicos que son orgullo. Tenemos un médico formoseño que hablamos hace unos días que está en el hospital italiano, ¿se acuerda? Sí. Es decir, orgullosamente somos egresados de la UNE y esto es bueno destacarlo, más allá de condiciones, algunas adversas, otras, en todos lados o en cualquier lugar del mundo hay condiciones adversas. Así que un abrazo especial para la familia de Mariela también, de Mariela Torres, a la familia Torres en general.